sagas precuela, secuelas, millones de cómics, series animadas, series en acción real, spin-offs, especiales de todo tipo, producciones no canónicas. El estreno en 1977 de Star Wars Una Nueva Esperanza dio paso a toda una franquicia y a un universo muy exitoso, pero bastante desordenado, donde no sabés bien qué es canon y qué no, o en qué época de la saga suceden los acontecimientos. Por eso en esta nueva guía básica te vamos a dar el orden cronológico correcto del universo Star Wars. ¿Qué onda? ¿Cómo andan nuestros críticos favoritos? Nosotros somos los hermanos Ramis y les damos la bienvenida a todos ustedes a la Casa del Crítico, el espacio donde nos dedicamos a compartir toda nuestra pasión por el séptimo arte. Antes de empezar, no te olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros futuros videos. Por internet van a encontrar millones de formas de organizar el visionado de las sagas del universo de Star Wars, pero nosotros vamos a destacar los únicos dos que a nuestro parecer valen la pena y son los más importantes. Primero vamos a empezar por el orden cronológico canónico, que también es el favorito de George Lucas, el creador de la franquicia. Se dividen y distribuyen todas las series y películas a lo largo de tres ejes centrales: el alzamiento del Imperio, la rebelión y la Nueva República y surgimiento de la Primera Orden. Siguiendo este mismo orden que mencionó Lautaro, en la época del alzamiento del Imperio es donde vamos a conocer el origen y el surgimiento del malvado emperador Palpatine y a Darth Vader, y de cómo instalaron su reinado del terror. Tenemos que empezar por Star Wars, la amenaza fantasma, de 1999. Quizás la más bastardeada dentro de la franquicia por su abuso del CGI y un guión bastante flojo en comparación a las demás. Luego, su secuela Star Wars La Guerra de los Clones, donde se profundiza en el conflicto interno de Anakin Skywalker. Luego, la película animada Star Wars The Clone Wars y la serie animada Clone Wars, donde vemos muchos personajes nuevos como la habilidosa Padawan de Anakin, Ahsoka Tano y muchos combates increíbles. Después sigue el increíble episodio 3, La Venganza de los Sith, con uno de los duelos más desgarradores de la historia del cine. Ahora vamos a ver el spin-off Han Solo, una historia de Star Wars. Después, la serie animada Star Wars Rebels. Y por último, para terminar con esta etapa, hay que ver el spin-off Rogue One, donde la escena final conecta o funciona como de bisagra con el eje de la rebelión. En esta segunda parte, en la que los rebeldes van a intentar destruir al Imperio Galáctico, hay que empezar mirando el episodio 4, Star Wars Una Nueva Esperanza. Luego el episodio 5, Star Wars El Imperio Contraataca, que tiene esa revelación tan icónica que ya incluimos en el top de mejores giros finales. Así que al terminar este video podéis ir a ver ese. Esta etapa termina con el episodio 6, El Retorno del Jedi. Después de unos años de paz, vuelven las aventuras galácticas en el eje de la Nueva República y el surgimiento de la Primera Orden. Empezando por la serie The Mandalorian, profundizando en una de las razas más queridas de la franquicia. Luego la serie de Disney Plus The Resistance, para que luego concluya todo con la última trilogía de películas hasta el momento. Episodios 7, El Despertar de la Fuerza, el episodio 8 y el episodio 9, El Ascenso de Skywalker. No, ahora lo que sigue ya es de locos, es no apto para cardíacos. Para todos los más fanáticos al universo Star Wars, les traemos el orden cronológico completo que incluye todas las producciones no canónicas, para que se den una buena panzada de las guerras de las galaxias. Siguiendo los mismos ejes que antes, el orden sería el siguiente. Empezamos por Star Wars Episodio 1. Después las dos películas de Lego Star Wars, Yoda Chronicles y The Padawan Menace. Luego la película animada Clone Wars y la serie animada del mismo nombre. El episodio 2 y el episodio 3. Después viene Han Solo, Star Wars Rebels, Rogue One y la serie animada Star Wars Droids de 1985. Que recién acá concluye el alzamiento del Imperio, así que imaginen lo que falta. En el eje de la rebelión tenemos el episodio 4, A New Hope, el olvidable especial navideño de 1978, Lego Star Wars The Empire Strikes Out, la serie de los Ewoks de 1985, episodio 5, The Empire Strikes Back, después las dos películas centradas en los Ewoks, La aventura de los Ewoks y la batalla del planeta de los Ewoks. Luego viene el episodio 6, The Return of the Jedi,
después Lego Star Wars Freemaker Adventures y Lego Star Wars Droid Tales. Acá termina este segundo eje y empieza la Nueva República y la Primera Orden con la serie de Mandalorian, la serie animada de Resistance, luego Lego Star Wars The Resistance Rises, para después seguir con la última trilogía, el episodio 7, 8 y 9. Y ahora sí, después de tanto viaje por toda la galaxia, termina con la serie animada Star Wars Forces of Destiny. Igualmente, si sos un recién iniciado en el mundo de Star Wars, los hermanos Ramis te recomendamos fuertemente que empieces viendo nada más las 3 trilogías de películas y en su orden de lanzamiento original, o sea, todo bien volviendo a las bases. Es decir, primero ver los episodios 4, 5 y 6 en su versión remasterizada si querés, para que esté más moderno. Después la trilogía precuela, que son los episodios 1, 2 y 3. Y por último, ahí sí, mirate la última saga que salió, la última trilogía, los episodios 7, 8 y 9 de la saga de Skywalker. El universo sigue expandiéndose a niveles y velocidades insospechadas, así que a bordo del Halcón Milenario les comentamos cuáles son las próximas novedades y las películas o series que se están planificando o que ya se están por lanzar. The Mandalorian, ya está pautado el inicio de la segunda temporada. The Clone Wars, la serie de animación, vuelve con una 7ª temporada tras su abrupta cancelación en 2013. Llegará a Disney+ en febrero. Una serie precuela de Rogue One, centrada en la historia de Cassian Andor con Diego Luna de vuelta en el papel. La línea de tiempo de Disney la sitúa en 2021, también para su servicio de streaming. La esperada serie de Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor de nuevo en el papel. Ya confirmada por todas las partes, se comenzaría a rodar el año que viene para salir también a Disney+. Si les interesan este tipo de videos más de onda educativo, les recomendamos entrar a la lista de reproducción de guías básicas, donde tenemos armado el mejor contenido y material para ustedes. Si te gustó el video, dale like, compartilo y suscríbete. No te olvides de darle clic a la campanita para no perderte futuras notificaciones dentro del canal. Muchas gracias a todos, les mandamos un saludo y hasta el próximo video. Chao, nos vemos.